Oye, abuelo, ¿crees que puedes con algo más pesado que una escoba? La voz, aguda y con la arrogancia despreocupada de la juventud, atravesó el aire seco de la tarde. Pertenecía a un joven sargento de la Marina, cuyo físico era testimonio de un entrenamiento incansable, su mandíbula apretada con la confianza relajada de quien nunca ha conocido la verdadera derrota. Él y su escuadrón de francotiradores exploradores, vestidos con camuflaje avanzado y equipados con equipo de alta tecnología, trataban el polvoriento campo de tiro como su reino personal. Kenneth Harding, de 82 años, no se dio la vuelta. Continuó su trabajo, el rítmico raspado de su escoba recogiendo un pequeño montón de relucientes casquillos de latón. Sus movimientos eran lentos, deliberados, cada uno con una economía de movimientos que no denotaba debilidad, sino una paciencia profundamente arraigada. Era un hombre pequeño, encorvado por la edad, con las manos nudosas por el tiempo y un rostro marcado por las finas líneas de una vida larga y dura. Para los jóvenes marines, él solo era parte del paisaje, un mueble de tiro tan inanimado como los puestos de tiro o las latas de munición. El sargento, cuya placa decía Zorn, intercambió una sonrisa burlona con sus hombres. ¿Qué pasa, veterano? ¿Te comió la lengua el gato? Otro marine, aún más joven, intervino. Cuidado con no robarte la pensión, abuelo. Siguió una oleada de risas condescendientes. Kenneth detuvo su barrido, no para saludarlos, sino para sacar con cuidado un casquillo rebelde de debajo de la pata de un banco de tiro. Se movía con una dignidad silenciosa que parecía enfurecer a los jóvenes guerreros. Su mundo era de ruido, de acción explosiva y órdenes a gritos. Su silencio era un lenguaje que no entendían, y lo interpretaron como un desafío. El sargento Zorn dio un paso al frente, sus botas crujiendo sobre la grava. Estaba acostumbrado a ser el centro de atención, el alfa de cualquier manada. La total falta de reacción del anciano fue una afrenta. Te estoy hablando a ti, anciano. Esto es un campo de tiro real. Tienes que prestar atención. Kenneth se enderezó lentamente, su espalda protestando con un leve gruñido. Se giró para mirarlos por primera vez. Sus ojos, de un azul pálido y deslavado, estaban tranquilos y claros. No reflejaban miedo, ni ira, ni siquiera molestia. Simplemente observaban, asimilando la escena con una plácida indiferencia que inquietó aún más al sargento. Estoy prestando atención, dijo Kenneth. Su voz era ronca, un susurro seco que casi se perdía en el viento. La simplicidad de la respuesta, desprovista de la deferencia que Thorne esperaba, lo impulsó aún más. Necesitaba reafirmar su dominio. Este anciano, este conserje, era el complemento perfecto. Sería el blanco de una broma que sus hombres contarían durante semanas. Thorne señaló con grandilocuencia su propio rifle, una obra maestra de la guerra moderna que descansaba sobre un bípode. Era un M40A6, equipado con una mira telescópica Smith & Bender que costaba más que un coche usado. ¿Ves esto? Esto es una herramienta de verdad. No como esa escoba que sostienes. Requiere mano firme, ojo agudo. Apuntó hacia abajo, al objetivo más lejano. Una pequeña silueta de acero brillando en el calor a 1000 yardas de distancia. Fue un disparo que desafió incluso a sus francotiradores más hábiles, una prueba de habilidad, tecnología e instinto. Te diré algo, abuelo, estamos a punto de hacer un tiro frío a jabalí. El primer disparo del día. El más difícil de hacer. Pareces como si hubieras estado por aquí. ¿Alguna vez has visto a un hombre dar en un blanco tan lejano? La mirada de Kenneth se desvió más allá del sargento, sus ojos se posaron en el objetivo distante. No entrecerró los ojos. Su concentración era absoluta. Unas cuantas veces, dijo en voz baja.
La respuesta fue tan discreta que era casi insolente. La paciencia de Thorne se agotó. La broma ya no era suficiente. Necesitaba humillar al anciano. Bien, eso es todo, declaró Thorne, con la voz resonando en la línea de fuego. Otros marines, enfrascados en su propio entrenamiento, volvieron la cabeza. Su interés se despertó con la confrontación. Eres un listo, ¿lo sabes? ¿Qué tal si nos enseñas cómo se hace? Descolgó el rifle y lo extendió. Anda, dispara. Veamos qué puede hacer un veterano. Incluso te ayudaremos a detectar. Sus hombres estallaron en carcajadas. La idea era absurda. Este anciano frágil, que parecía a punto de derribarlo una brisa fría intentando manejar un rifle de francotirador de alto calibre. Era un teatro del absurdo. La multitud que se congregaba creció, una mezcla de diversión e inquietud se extendió entre los espectadores. Un joven oficial de tiro, un sargento de artillería, se acercó con expresión preocupada. Sintió que debía intervenir, que esta novatada se estaba descontrolando. Pero Thorne era un francotirador condecorado, una estrella en ascenso en la comunidad. El artillero dudó, no queriendo armar un escándalo por lo que probablemente era una broma inofensiva. Kenneth Harding miró el rifle ofrecido. No pareció ver la avanzada culata compuesta ni la enorme y potente mira telescópica. Sus ojos estaban fijos en otra cosa. Un detalle simple, casi pasado por alto. El rifle tenía una correa de cuero sencilla y desgastada. Era una imitación personal de espinas, un guiño a una época más antigua y tradicional. Al posar la mirada de Kenneth en esa tira de cuero, el presente pareció desvanecerse. El aire, cargado de olor a cordita y polvo seco, fue reemplazado de repente por el aroma a aceite de armas y podredumbre selvática, la dulzura empalagosa de la descomposición bajo un bosque de triple dosel. La tierra compacta del campo de tiro se ablandó hasta convertirse en un lodo espeso y absorbente. Podía sentir el peso familiar de un rifle, no esta máquina nueva y perfectamente equilibrada, sino una culata de madera más antigua y pesada. Una correa de cuero similar, húmeda por la lluvia monzónica y su propio sudor, se le clavaba en el hombro. El recuerdo no era una imagen, sino una sensación, un fantasma. Oyó una voz, joven y tensa, susurrándole al oído por encima del zumbido de los insectos. ¿Lo conseguiste, Ken? ¿Lo conseguiste? El eco de un único disparo apagado se desvaneció en la opresiva humedad de una guerra olvidada hacía tiempo. La visión no duró más de un segundo. Cuando los ojos de Kenneth volvieron a enfocarse, estaban de vuelta en el campo de tiro de Carolina del Norte. Un destello de algo antiguo y duro, algo peligroso, pasó por su mirada antes de extinguirse. Levantó la vista del rifle y se encontró con la mirada burlona del sargento Thorne. Y asintió lentamente. Dispararía, muy por encima de él. Drama que se desarrollaba. En una pequeña torre de observación que dominaba todo el campo de tiro de Stone Bay, el sargento de artillería Elias Vance bajó los binoculares. Era un veterano. Un hombre cuya piel había sido curtida por despliegues en cada rincón polvoriento del mundo. Había estado observando al pelotón de Thorne toda la mañana, evaluando su disciplina, que le pareció algo deficiente. Los había visto empezar a confundir al veterano tirador y estaba a punto de activar la radio para avisar al oficial de tiro que los detuviera. Pero entonces vio al anciano girarse. Lo vio caminar hacia la línea de fuego. Y el sargento maestro de artillería Vance sintió un frío nudo en el estómago. No era solo la edad del anciano lo que lo hacía dudar. Era su postura. Su forma de caminar. No había ningún movimiento inútil. Sus pies aterrizaban con serena seguridad en el suelo. Sus hombros, aunque encorvados, estaban equilibrados.
Era el andar de un hombre que se había pasado la vida moviéndose sin ser visto ni oído. Era el andar de un cazador. Vance volvió a levantar los prismáticos, enfocando el rostro del anciano. Las arrugas, la firmeza de su mandíbula, los ojos pálidos y firmes. Un hombre emergió de lo más profundo de su memoria. Un hombre que había leído una vez en una sesión informativa clasificada. Un hombre pronunciado solo en voz baja y reverente por los veteranos cuando creían que nadie más escuchaba. No podía ser. Ese hombre había desaparecido hacía 50 años. Un fantasma, un mito, pero el instinto de Vance, un órgano en el que había aprendido a confiar más que en cualquier informe de inteligencia, le gritaba que estaba equivocado. Observó cómo el anciano ocupaba su lugar tras el rifle. Mientras Thorne y sus hombres reían disimuladamente, con los teléfonos listos para grabar la insensatez que se avecinaba, vio la tranquila confianza con la que Kenneth Harding se acomodó en su puesto. Esto no era una broma. Esto era una profanación. Vance buscó a tientas su móvil, con los dedos gruesos y torpes por la repentina urgencia. No llamó al comandante de la base. No llamó a la policía militar. Buscó en sus contactos un número que no había usado en años. Una línea directa a una oficina específica y discreta en el laboratorio de guerra del Cuerpo de Marines en Guántico. Contestaron al segundo timbre. Doctrina y normas. Aquí el sargento maestro de artillería Vance de Stone Bay, dijo en voz baja y tensa. Necesito que me busques un nombre. Prioridad 1, activa el protocolo Red Ledger. Hubo una pausa al otro lado. El Red Ledger era un código para leyendas vivientes, para figuras históricas cuyos archivos estaban sellados por razones de seguridad nacional y reverencia institucional. ¿Quién se llama, maestro de artillería? Harding, dijo Vance, con la mirada fija en la escena. Kenneth M. Harding. Podía oír el frenético tecleo de un teclado al otro lado de la línea. Revisa el anexo restringido. Los archivos marcaban el fantasma de Carlos. El tecleo se detuvo. Una fuerte inspiración. Dios mío, ¿estás seguro? Lo estoy mirando directamente, dijo Vance. Y el pelotón de francotiradores exploradores del sargento Thorne está a punto de cometer el mayor error de sus carreras. Necesitas que alguien baje. Ahora, en una oficina silenciosa y estéril en Guántico, Virginia, un coronel de cabello plateado y la mirada cansada de un hombre que guardaba demasiados secretos, colgó de golpe su teléfono. Se levantó tan rápido que su silla raspó ruidosamente contra el suelo pulido. Capitán, le gritó a un joven oficial sentado en un escritorio cercano, póngame con el comandante de la base en Camp Lejeune, el general Morrison, en mi teléfono de escritorio ahora mismo. Dígale a su ayudante que es una prioridad. El capitán, con los ojos como platos al ver un código para las emergencias más graves, manoseó su teléfono. Señor, ¿qué ocurre? El coronel se paseó por su oficina, con las manos entrelazadas a la espalda. El maestro artillero Vance acaba de llamar desde el campo de tiro de Stone Bay. Dice que Kenneth Harding está en la línea de fuego. El rostro del capitán permaneció inexpresivo. El nombre no le decía nada. El coronel dejó de pasearse y clavó en el joven oficial una mirada impaciente. Claro que no sabe el nombre. Es demasiado joven. Tu generación lee informes. Escuchamos las historias. Kenneth Harding no es solo el hijo de un veterano. Fue un fantasma en Vietnam. Lo llamaban el fantasma del Valle de Achao. Caminó hacia su ventana, mirando hacia afuera, pero viendo una jungla de 50 años atrás. Empezó como francotirador de línea estándar con los primeros marines. Su historial era tan extraordinario, tan increíble, que fue amonestado y reclutado en la MAC-V. SOG, una unidad negra.
Trabajaba solo o con un solo observador en lo profundo del territorio enemigo durante semanas. Era un protegido del gran Carlos Adcock. Adcock le enseñó el arte, pero Harding lo convirtió en una religión. El coronel se volvió hacia el capitán, bajando la voz. Su recuento oficial de bajas confirmadas está sellado al más alto nivel. Las cifras no oficiales son materia de pesadillas y leyendas. Después de su tercer periodo, simplemente se desvaneció, se retiró discretamente, rechazó todas las ceremonias de condecoración y desapareció de la faz de la tierra. Todos lo creímos muerto. Y ahora el maestro artillero Vance me dice que un sargento arrogante y mocoso lo trata como a un animal de circo para el entretenimiento de su escuadrón. El teléfono del escritorio vibró. El coronel lo cogió rápidamente. General Morrison. Sí, señor, soy yo. No tengo tiempo para explicaciones. Tiene que ir al campo de tiro de Stone Valley inmediatamente. Ahora mismo. Llévese a su sargento mayor. Señor, con el debido respeto, váyase. Estoy preparando un Huey por aquí. Estaré allí en menos de una hora. Colgó el teléfono y cogió su funda del soporte. Capitán, usted tiene la guardia. Rece por esos jóvenes marines, porque se me ha acabado la piedad. De vuelta en el campo de tiro, el universo se había reducido al espacio entre Kenneth Harding y el objetivo de 1000 yardas. La multitud creciente, la energía nerviosa, las caras burlonas de los hombres del sargento Thorne, nada de eso se registraba. Estaba en la burbuja, ese espacio sagrado de silencio y concentración que solo conocen los verdaderos tiradores. Thorne, ajeno a la tormenta de actividad que había desatado, se acercó y le dio una palmada en el hombro a Kenneth Hart. Muy bien, veterano, veamos qué tienes. No te hagas daño. Esa mira podría tener un pequeño retroceso. Con un movimiento sutil y practicado, Thorne se agachó y ajustó con 2 clics la perilla de corrección de la mira. Fue un pequeño sabotaje, suficiente para enviar la bala a varios metros del objetivo a esa distancia, asegurando el fracaso del anciano y consolidando su propia superioridad. Les guiñó un ojo a sus amigos, que luchaban por contener la risa. Solo apuntala y aprieta el gatillo, dijo Thorne con una sonrisa magnánima. Quizás tengas suerte y caigas al suelo. Kenneth no respondió. Ignoró la mira saboteada. No puso la vista en la tapa de goma. En cambio, cerró los ojos. No estaba mirando por la mira. Estaba sintiendo el mundo. Sintió el ligero temblor en el suelo, el suave pero constante empuje del viento de izquierda a derecha. Podía sentir la humedad en el aire, el ángulo del sol. Procesó los datos con una computadora orgánica que había sido calibrada en las selvas y montañas de una tierra extranjera. Su respiración se ralentizó hasta ser casi imperceptible. Su dedo se cerró alrededor del gatillo. Fue en ese momento de absoluta quietud que el primer sonido rompió el hechizo. Un golpe sordo y rítmico, un sonido que aumentó rápidamente en volumen. No era un motor de coche. Era el distintivo y potente golpeteo de un helicóptero U-1 y Huey volando bajo y rápido, con las cabezas vueltas hacia el cielo. Al mismo tiempo, desde la carretera de acceso principal llegó el chirrido de neumáticos sobre el asfalto. Un convoy de camionetas negras del gobierno y camionetas blancas de la policía militar, con las luces destellantes pero las sirenas en silencio, rugió en el estacionamiento. Derraparon hasta detenerse en una nube de polvo. Las puertas se abrieron de golpe con precisión militar. El comandante de la base, un coronel imponente con el pecho repleto de condecoraciones, saltó del vehículo líder, con el rostro convertido en una máscara de furia controlada. Le seguía el sargento mayor de la base, un hombre que parecía tallado en granito.
El Huey se preparó para aterrizar en un campo adyacente, levantando una nube de hierba y tierra al girar las hélices. Antes de que los patines se asentaran del todo, la puerta lateral se abrió de golpe y el coronel de Guántico saltó, seguido de su capitán. Avanzaron con una determinación que irradiaba autoridad absoluta, marchando directamente hacia la línea de fuego. Todo el campo de tiro quedó en silencio. Las risitas se apagaron en las gargantas de los hombres de Sohn. El entrenamiento cesó. Todos se quedaron de pie, contemplando la repentina y abrumadora exhibición de bronce. Sohn, con el rostro pálido, intentó llamar la atención de sus hombres, pero el comandante de la base lo silenció con una mirada asesina, pero fue demasiado tarde. Antes de que el primer oficial pudiera gritar una orden, un único y seco crujido resonó en todo el campo de tiro. El sonido del disparo del M40A6, con todas las miradas puestas en el campo de tiro, desde el soldado de menor rango hasta el coronel de mayor rango, pasó del anciano al distante objetivo a 1000 yardas. Por un instante, no hubo nada más que un zumbido en los oídos. Entonces, un sonido diminuto, casi imperceptible, recorrió la vasta extensión. Un silbido claro y agudo. El inconfundible sonido de una bala de plomo con revestimiento de cobre al impactar contra acero endurecido. En el monitor de alta definición conectado a una mira telescópica, la imagen era innegable. Un único y perfecto agujero había aparecido justo en el centro de la cabeza del objetivo. Un disparo de jabalí frío, disparado desde un rifle cuya mira había sido desalineada deliberadamente por un hombre de 82 años que se ganaba la vida barriendo pisos. Kenneth Harding se incorporó lentamente del suelo, con sus huesos crujiendo en señal de protesta. No miró al objetivo. Ya conocía el resultado. El coronel de Guántico avanzó, deteniéndose a pocos metros de Kenneth. Ignoró al aturdido y aterrorizado sargento Thorne. Su mirada solo se posaba en el anciano. Irguiéndose completamente, levantó la mano en el saludo más agudo e impecablemente correcto que Thorne había presenciado jamás. No era un saludo reglamentario, sino un saludo de profunda reverencia. Señor Harding, la voz del coronel estaba cargada de emoción, pero se oyó a través del silencioso campo de tiro. Es un honor, señor. El comandante de la base, el general Morrison, y su sargento mayor lo imitaron de inmediato, cogiendo las mantas con rapidez. Todos los demás oficiales del campo de tiro, al comprender la señal, hicieron lo mismo. Los marines alistados, confundidos y atónitos, percibiendo el cambio sísmico en la atmósfera, también levantaron las manos en señal de saludo. Toda la asamblea se puso firme, una silenciosa guardia de honor uniformada para el anciano con la ropa de trabajo descolorida. Manteniendo el saludo, el coronel de Guántico giró ligeramente la cabeza para dirigirse a los atónitos marines. Su voz resonó con una autoridad que no toleraba disensión. Para quienes no sepan quién es este hombre, permítanme informarles. Este es el sargento de artillería Kenneth Harding, retirado. En la República de Vietnam, cumplió 3 periodos de servicio, primero con el pelotón de esta de la Primera División de Marines, antes de ser reclutado en el Grupo de Estudios y Observaciones. Su puntería le atribuye haber salvado la vida de más de 200 marines y soldados en territorio disputado. En el asedio de Casa, tras la muerte de su observador, contuvo él solo a todo un batallón del EVN durante 72 horas hasta que llegaron los refuerzos. Ha recibido la Cruz de la Armada, 2 estrellas de plata y 3 corazones púrpuras. No es un veterano. Es una leyenda viviente de este cuerpo, y todos ustedes le mostrarán el respeto que se ha ganado con creces con su sangre y sacrificio. El coronel finalmente dejó de saludar y dirigió su mirada glacial al sargento Sohn. La temperatura en el campo de tiro pareció bajar 20 grados. Sargento, dijo, su voz ahora un susurro bajo y peligroso.
Usted y todo su pelotón se presentarán en mi oficina temporal mañana a las 6. Recibirán un curso de recuperación sobre el significado de nuestros valores fundamentales, honor, coraje y compromiso. Ha deshonrado su uniforme, ha deshonrado su puesto de francotirador y ha faltado al respeto a un hombre que ha derramado más sangre por este cuerpo que todo su pelotón. Eres una desgracia. Sohn permaneció allí, pálido y tembloroso. Su arrogancia brilló, hecha añicos. Miró a Kenneth. Sus ojos no se llenaron de burla, sino de un horror naciente y repugnante, y de una vergüenza tan profunda que se sintió como un golpe físico. Fue entonces cuando Kenneth Harding finalmente volvió a hablar. No miró al coronel furioso, sino al joven sargento destrozado. «Está bien, coronel», dijo, con su voz ronca y suave. «Es solo un niño, lleno de pasión y acritud. El cuerpo necesita ese fuego. Solo necesita aprender a dónde apuntar». Volvió sus tranquilos ojos azules hacia Sohn. «El rifle es bueno, hijo. Demasiado cristal encima para mi gusto. En mi época teníamos que contar los clics y sentir el viento, pero te irá bien. Solo recuerda esto, el hombre detrás del rifle siempre es más importante que el rifle mismo. Respeta tu arma, pero respeta más al hombre a tu lado. Eso es todo lo que importa». La mirada de Kenneth bajó y palmeó suavemente la correa de cuero desgastada del rifle que acababa de disparar. El simple acto desencadenó un último recuerdo nítido. No era viejo, sino un joven cubierto de barro en un hoyo de combate. Un soldado raso de rostro fresco, un chico llamado Miller, que era su observador, le estaba entregando su rifle. «Toma, Gani», había dicho el chico con una sonrisa orgullosa, «te conseguí una correa nueva. Cambié mi último paquete de cigarrillos por ella. Es de buen cuero. No te decepcionará». Miller había muerto 2 días después, pero la honda, símbolo de camaradería, de un vínculo forjado en el crisol del combate, nunca había fallado. Fue una lección de respeto, la misma lección que el sargento Thorne necesitaba aprender con tanta desesperación. Las consecuencias del incidente en Stone Bay fueron rápidas y decisivas. La historia, desprovista de detalles clasificados, se convirtió de la noche a la mañana en un legado institucional. El video grabado con los teléfonos de los marines fue confiscado y reutilizado, convirtiéndose en la pieza central de un nuevo módulo de entrenamiento para todos los suboficiales sobre ética profesional y el deber tácito de honrar a los gigantes sobre cuyos hombros se apoyaban. El coronel de Guántico cumplió su palabra y ordenó un nuevo curso sobre la historia del cuerpo de marines, uno que se centrara no en fechas y batallas, sino en las historias personales de leyendas como Harding, Chesty Puller y Carlos Adcock. El sargento Thorne y su pelotón no fueron dados de baja. El cuerpo, en su sabiduría, decidió que la redención era más valiosa que el castigo. Sin embargo, fueron reprendidos pública y formalmente. Thorne fue degradado a cabo. Todo el pelotón fue reasignado de sus funciones de élite y puesto bajo la supervisión directa del sargento maestro de artillería Vance durante un mes de lo que él llamó realineamiento espiritual. Ya no dedicaban sus días a practicar el arte de la muerte a larga distancia. En cambio, los dedicaban a limpiar los monumentos de la base, a ser voluntarios en el salón local de la VFW y, lo más importante, a sentarse en silencio mientras hombres con tatuajes descoloridos y miradas distantes les contaban historias de lo que realmente significaba servir. Unas semanas más tarde, mucho después de que los coroneles hubieran regresado a Guántico y el furor se hubiera calmado, Kenneth Harding estaba de vuelta en el campo de tiro. El sol de la mañana apenas comenzaba a disipar la niebla del suelo. Estaba barriendo, el familiar raspado rítmico de la escoba era un sonido reconfortante en la quietud del amanecer. Una figura solitaria se acercó a él, caminando con un paso nuevo y menos arrogante. Era Rex Thorne.
Llevaba su uniforme de entrenamiento físico, luciendo más joven y mucho más vulnerable sin el equipo ni el rango en el cuello. Sostenía 2 tazas humeantes de café de poliestireno. Se detuvo a pocos metros de Kenneth, cambiando el peso del cuerpo, visiblemente nervioso. Durante un largo momento no dijo nada. Simplemente le ofreció una de las tazas. Señor Harding, Gani, logró decir finalmente, con voz tranquila y humilde. Solo quería darle las gracias. Kenneth dejó de barrer. Miró al joven marine con el genuino remordimiento en sus ojos. Tomó la taza que le ofrecía, rozando las espinas con su mano nudosa. Dio un sorbo lento, el calor ahuyentó el frío matutino. Asintió. Un gesto de aceptación, de perdón. Te lo dije, hijo. Tienes el fuego. Solo aprende a dirigirlo. Permanecieron juntos en silencio. La leyenda viviente y el joven guerrero humilde, tomando café mientras el sol ascendía sobre el campo de tiro vacío. Se había forjado un nuevo tipo de respeto. No en el calor ensordecedor de la batalla, sino en la luz serena y esperanzadora de un nuevo día. El legado de héroes como Kenneth Harding nos recuerda que el valor no siempre es ruidoso. A veces se encuentra en la dignidad silenciosa y en toda una vida de servicio. Si esta historia te inspiró, dale me gusta a este video, compártelo con un amigo y suscríbete a Better en Valor para más información.